Génesis 1:27. Ya sabe que nuestra costumbre en esta congregación es leer en pie nuestro texto para abrir, ir iniciando, amén. Así que si nos hace favor, si no puede, pues también lo comprendemos. Dice la palabra así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias. Dame, Señor, humildad, sabiduría, gracia para poder enseñar a mis hermanos tu palabra. Señor, yo sé que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no lo puedo hacer, porque como humanos muchas veces en lugar de agradar, más bien caemos mal o caemos pesado en nuestros comentarios, porque somos humanos y somos diferentes, tenemos diferentes caracteres. Mientras que a alguien le puede agradar el sermón, otro está en toda su libertad de no agradarle también. Señor, pero que no sea por mi culpa, Señor, sino que sea porque cada uno en su corazón toma la palabra como quiere, pero que no sea porque yo estoy haciéndolo mal. Ayúdame, Señor, ayúdame a hacerlo lo mejor posible y hacer el trabajo que tú me has encomendado, Señor, para esta iglesia y para todos mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense, hermanos. ¿Listo? Siéntese ahí junto a su pareja. Si no están peleados. Sí, porque a veces quién sabe, ¿no? Siéntese ahí junto a su pareja. Tengamos allá los niños, ¿verdad? Controladitos, si es que los van a dejar. Y los preadolescentes, pues les recuerdo que se quedaron a oír el sermón, ¿ok? Preadolescentes no a checar su Face o su Snapchat ni nada de eso. ¿Sabe, padres, que a los preadolescentes están en una edad en que ellos pues no son maduros y muchas veces no saben lo que hacen? Y es nuestro trabajo guiarlos, es nuestro trabajo decirles qué está bien, qué no está bien. Yo sé que con el paso del tiempo llegamos, hermanos, a cansar muchas veces a nuestros hijos por tanta instrucción que les damos, pero ¿sabe qué? A final de cuentas, un día ellos se van a dar cuenta que nosotros teníamos razón, tal vez no ya pronto, pero un día van a caer en cuenta, van a decir, tenía razón mi papá, tenía razón mi mamá. Cuando tengan sus hijos, ¿verdad? Y vean que no es fácil lidiar con alguien que no te quiere obedecer. Amén. Así que preparemos nuestro corazón, hermanos. Me quiero hacerlo como una charla, así que nos relajemos y ¿verdad? Y que sea una especie como de plática, claro, basado en la escritura, pero que sea de aprovechamiento y que todos nosotros, hermanos, podamos relajarnos. Amén. Así que trataré de hacerlo lo más decoroso posible, sin entrar en temas íntimos de matrimonio, porque como dije el domingo, no es una charla sobre sexo, no, es una charla sobre sexualidad. Son dos cosas muy diferentes. El sexo se ve más como un acto de una pareja, y un día vamos a tener una conferencia solo para matrimonios, porque mucha gente tiene muchos tabús en ese sentido. Pero sexualidad, su connotación es más como estudiar una conducta o la naturaleza humana en general, porque todos somos seres sexuales. Entonces quiero hacer esa aclaración de que no tengan miedo de que esos oídos santos, ¿verdad? de sus hijos, que quizás saben más que usted, no van a oír nada fuera de lo normal, ¿ok? Así que estemos preparados. Amén. Bueno, quiero comenzar por contarles un poco, hermanos, que hace muchos años, cuando la ciencia no había tenido todavía muchos avances en el área de la medicina, una de las razones era porque hace muchos siglos los médicos, la ciencia, la sociedad y la religión no veían a bien el abrir un cuerpo, ¿sí? La religión y la cultura y la sociedad condenaba eso, porque decían,
no se puede abrir un cuerpo para inspeccionarlo y para estudiarlo, porque está hecho a imagen y semejanza de Dios y no se puede profanar de esa manera. Así que durante todas esas épocas y esos siglos, pues había muy pocos avances, hermano, en la cuestión de la medicina, porque los médicos no comprendían bien muchas cosas sobre el cuerpo en forma interna. Sí, había ese tabú y se pensaba pues de que al abrir un cuerpo para estudiarlo, pues se estaba profanando algo sagrado. Y es verdad, porque el cuerpo en realidad, hermanos, es algo sagrado, ¿no? De hecho hay un hueso principal en el cuerpo que se llama el hueso sacro, ¿no? Entonces, pero bueno, a pesar de toda esa oposición tanto de la religión y de la cultura, se acabó venciendo ese tabú y los médicos comenzaron a abrir los cuerpos y comenzaron a estudiar el hígado y el riñón y los pulmones y el corazón y a darse cuenta cómo es que el cuerpo está constituido por dentro, y de tal forma que pues aprendieron a diagnosticar enfermedades y a curar algunas situaciones. Bueno, de ahí se vino un avance, hermano, tremendamente a pasos agigantados, hermanos, en lo que es la salud. ¿Qué tiene que ver esto, hermanos, con nuestra charla sobre sexualidad? Yo quise hacer estos comentarios a modo de introducción, porque de la misma manera que en aquellas épocas abrir un cuerpo era considerado como algo sagrado y algo que se veía como profanar algo que era sagrado, de la misma forma, si usted se da cuenta, para todos nosotros hablar de sexo nos resulta incómodo, porque hay un tabú que obviamente, ¿verdad?, tendríamos que vencer para poder hablar de este tema y poder decir la palabra sexo sin que nadie se ponga rojo de los cachetes, ¿no? Bueno, cuando a veces hablamos de sexo, unos se ponen rojos, otros morados, otros les da una sonrisita así nerviosa y se agachan, se tapan con su rebozo. Es normal, no traen rebozo. Es normal porque es un tema que, igual de la misma manera que los médicos no querían abrir esos cuerpos, a nosotros también nos da un poco como de temor meternos a ese tema, porque el sexo también es sagrado. El sexo también es algo sagrado, aunque la sociedad actual y la cultura actual lo ha satanizado y lo pinta más a los seres humanos como objetos sexuales y presentan en realidad una imagen distorsionada de todo lo que realmente es la sexualidad bíblica. Ellos lo distorsionan todo y presentan imágenes que obviamente ya cuando uno le toca hablar de eso, pues te sonroja. Si no quieres, prefieres salirte por la tangente, no hablar de esos temas. Entonces el día de hoy, hermanos, vamos a vencer algunos tabús, vamos a poner a un lado algunos tabús para poder hablar un poco de esto, sin ser demasiado profundo. ¿Por qué? Porque voy a abarcar un poco a los matrimonios, un poco a los jóvenes, un poco a los más jovencitos, que son niños de 10, 11 años, pero vamos a hablar un poco de esto en la iglesia. Nosotros estamos acostumbrados que esto se hable en la escuela, pero no en la iglesia. ¿Por qué? Como que nosotros confiáramos que la escuela son los más capacitados para hablarle de esto a nuestros hijos. Hace un año nos llegó una carta de la escuela y la carta nos estaba pidiendo la autorización para que nuestra hija de 9 años en ese entonces pudiera estar en una conferencia sobre sexualidad, en una charla. Los maestros se les hace normal a esa edad darles una charla sobre sexualidad a los niños de 9 años. Les parece a ellos lo más normal del mundo. Amén. Así que yo leí la carta, llamé a mi hija, me senté con ella unos minutos y le expliqué sobre sexualidad. Dije yo, bueno, la voy a mandar ya bien armada para que allá no le vayan a decir algo que contradice las escrituras. Tuvimos una charla, le hablé de algunas cosas, claro, conforme a la edad de ella, que tenía 9 años para ese entonces, y entonces le dije, le firmé la hoja, puedes ir, pero las cosas son como yo te las enseñé. Si los maestros te enseñan algo contrario a lo que yo te enseñé, ellos están mal, no yo. ¿Y por qué yo no estoy mal? ¿Por qué puedo atreverme a decir eso, que hasta suena un poco arrogante? Porque me baso en la palabra de Dios para decirle a mi hija, esto es lo correcto, esto no es lo correcto. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña la verdad en muchos aspectos, incluyendo el tema, hermanos, de la sexualidad.
Entonces no entiendo por qué deberíamos de dejar estos temas a los maestros y nosotros hacernos los desentendidos y decir, no hablemos en la iglesia de estos temas porque son indecorosos, porque son incómodos y porque se puede prestar a malas interpretaciones. Deberíamos decir eso, pero ¿sabe de quién? De las escuelas y de los maestros. De ellos sí deberíamos de preocuparnos que le estén dando una mala formación en cuanto a la sexualidad a nuestros hijos. ¿Ok? El tema no será exhaustivo, hermanos. Ya daré una conferencia de sexualidad solo a los jóvenes para contestarles sus preguntas íntimas que ellos tengan. Y ya daré una conferencia también solo para los matrimonios. Pero esperamos tocar los puntos más importantes. ¿Ok? Vamos a nuestro pasaje. Y ahí en Génesis, el pasaje que leímos es 1:27. Y vamos a ir sobre algunas frases. Y lo primero que quiero hablar es, hermano, que los seres humanos somos seres sexuales por naturaleza, por diseño. Dios nos diseñó así. ¿Ok? Ya fue una elección divina, ya fue un designio divino. Otorgarle a cada uno de los seres humanos que nacen una asignación sexual. Lo primero que vemos es que dice que Dios creó varón y hembra. Desde un principio, cuando Adán fue creado, Dios le puso órganos genitales masculinos. Desde el primer momento que Adán fue creado, Adán siempre supo que él era un varón, que él era un hombre. La palabra para hombre en el original, la palabra hebrea es macho. Así como literalmente, macho. ¿Okay? Ahora sabemos, hermanos, que debemos de ser machos, pero no ¿qué? No machistas, porque son dos cosas diferentes. Pero debemos de ser machos en el sentido de una definición sexual bien marcada. ¿Qué somos? Cada una de las personas desde que nace tiene órganos genitales y esos órganos genitales le dictan qué es lo que esta persona es. Eva tenía órganos femeninos, lo cual lo hacía una mujer, una fémina, una hembra, que esa es la palabra más correcta, hembra. ¿Okay? Ninguno de ellos pensaban que estaban confundidos o que estaban en un cuerpo equivocado, jóvenes. ¿Okay? Ninguno, ni Adán ni Eva. Dijeron, Adán no dijo, no, pero es que a mí no me gusta. Yo quisiera el cuerpo de Eva. O Eva, no, pero es que yo no quiero ser Eva, yo quiero ser Evo. No, o sea, desde un momento, escuchen, no solamente traían el hardware, es decir, lo físico, sino también el software por dentro fue programado para que cada uno tuviera una identidad sexual. ¿Ok? Ustedes sabían que una persona, aunque se haga reasignación de sexo, sus cromosomas y su ADN no pueden ser reasignados y no puede en sus cromosomas un hombre volverse mujer o una mujer volverse hombre. Es imposible, porque ese es el software ya que, ¿verdad?, Dios ha otorgado a cada persona. Entonces, no se vayan a dejar engañar, jovencitos, cuando algunas veces le digan que si ustedes no se sienten bien con lo que son sexualmente, que es porque ustedes tienen otra orientación sexual. ¿Cuántos llevaron orientación sexual? Allá en mi país, en México, donde yo estudié, nos daban una materia que se llamaba así, orientación sexual. Entonces suena bonito, tú tienes otra orientación sexual, suena como algo correcto, como algo está bien. No, bíblicamente solamente hay dos orientaciones sexuales, varón y hembra. Un tercer sentimiento interno de una persona que diga yo creo que estoy en el cuerpo equivocado no es orientación, es desviación sexual. Eso es lo correcto. ¿Ok? Cuando alguien cree que está en un cuerpo equivocado, lo que está equivocado no es el cuerpo. ¿Qué es? El sentir que la persona está teniendo. ¿Qué es más fácil cambiar, el cuerpo o el sentir? El sentir. ¿Ok? Fíjese la ilógica, hermano, que una persona diga, no, yo creo que estoy en el cuerpo equivocado y gaste, no sé ni cuánto cuesta, $100,000 en reasignación de sexo y bueno, cirugías por todos lados, $100,000, cuando le cuesta $0 simplemente aceptar que ese pensamiento es pecado y que debe de aceptar lo que es. No sé si ve usted, hermano, la dimensión de esa situación. Entonces, nosotros somos diseñados por Dios
como seres sexuales, hermanos, por naturaleza, desde el principio. Si hay alguien que está luchando, batallando, que cree que está confundido, yo sé que son temas muy difíciles, yo sé que son temas muy vergonzosos, que no va a ser tan fácil que un jovencito se abra o una jovencita, pero es lo mejor. Es mejor que ahora, que quizás eres todavía bastante joven, se te pueda dar una enseñanza bíblica correcta. No necesitas una liberación y echarte aceite, no, sino aceptar que es pecado la tendencia que tienes y que por la palabra tú debes aceptar lo que Dios dijo que tú eres, lo que Dios te diseñó que tú eres y cómo Dios te creó. Somos por naturaleza diseñados para muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué nos gusta comer? Porque por naturaleza Dios nos dio boca, nos dio, hermanos, estómago, nos da hambre, y el hambre no es opcional. Uno no se levanta un día y dice simplemente hoy no voy a comer, hoy voy a programar que no me dé hambre. No, porque ya tu cuerpo fue diseñado para eso. Fuimos diseñados para dormir. Tenemos ojos, tenemos un cerebro que se sobrecalienta si nos desvelamos, un cuerpo que después de muchas horas de insomnio puede perder completamente el equilibrio y desmayarse. Y en el aspecto sexual también tenemos deseos sexuales que satisfacer, porque Dios nos dio esos deseos sexuales y esos órganos sexuales desde un principio. La diferencia entre una cosa y otra es que las primeras dos cosas las comenzamos a hacer desde que nacemos, ¿verdad? Desde que nacemos ya por naturaleza comemos y dormimos. Después de dormir nos da hambre y después de comer nos da sueño. Pero la cuestión sexual no se puede comenzar a satisfacer inmediatamente. Eso tiene que llegar el tiempo de la maduración de la sexualidad de cada persona, de la maduración, no de la definición. No, porque el varoncito es varoncito desde que nace. Es más, ahora ya nosotros sabemos desde antes que nace, con un ultrasonido 3D, ¿no? Y la niña es niña desde que el Señor así lo designa en su designio, hermanos, eterno. Entonces, a diferencia de otras naturalezas que tenemos, esta naturaleza, la naturaleza sexual, por ser sagrado, más sagrado que lo demás, está rodeado de muchos mandamientos en la Biblia para que se pueda llevar a cabo de la forma bíblica y de la forma correcta. Necesitas esperar el tiempo indicado, necesitas estar para satisfacer ese deseo con la persona indicada y hacerlo todo bajo el escrutinio de que Dios dice en su palabra, esto sí, esto no, de esta manera. Sí, o sea, está rodeado de muchos mandamientos la cuestión sexual. Pastor, pero es que a los 12, 13 años ya las hormonas maduraron y las niñas tienen su periodo y los varones tienen reproducción de espermatozoides. ¿Significa eso que están listos entonces? Porque usted dice, no lo pueden hacer inmediatamente al nacer porque es algo sagrado. Tienen que esperar a que llegue la maduración de las hormonas. Pero a los 12, 13 años significa que están listos hormonalmente. Pero no están listos, ¿qué? Neuronalmente. O sea, las hormonas están listas, pero las neuronas no. Las neuronas necesitan madurarse. Por allá a los 21, 22 empiezan a madurar las neuronas. ¿Y significa que ya tiene 21 y se está quemando y se tiene que casar? No, tiene que esperar en la voluntad de Dios. Así que miren, preadolescentes, y se los digo con todo mi amor, cuídense mucho, porque el hecho de que ustedes a los 12 años, 13 años, porque eso es verdad. ¿Cuántos de los que son aquí, cuántos adultos aquí un día fueron adolescentes? Pues todos, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando teníamos 12 años? ¿Usted se acuerda? Cuando teníamos 13, cuando comenzamos a despertar a nuestra sexualidad. ¿Cómo andábamos? Andábamos con esa situación sexual. ¿No le parezca extraño entonces que sus angelitos, pues nuestros hijos, pasen por esa misma situación? ¿Estás listo hormonalmente? Podríamos decir que a medias, porque las hormonas siguen madurando tal vez, ya está el deseo ahí, pero no estás maduro neuronalmente. ¿Para qué? Para afrontar un embarazo no deseado, una enfermedad de transmisión sexual o que alguien te engañe, te abuse. Hoy hay mucho abuso, mucho engaño en las redes sociales. Cuidemos a nuestros hijos, especialmente a las niñas. No es machismo, ¿ok, hermanos? No es machismo, pero es más fácil que una niña de 12, 13 años tenga una conducta inapropiada en las redes sociales a que un varón lo haga.
sea, es más fácil. Las niñas no sé por qué tienen eso, les gusta. No hablo de ninguna niña de acá, hablo de estudios que se han hecho y de investigaciones y de datos reales que arrojan esas cifras. De muchas redes sociales hoy que los padres ni sabemos que existen. Es más, yo ese Snapchat nunca lo he aprendido a usar. Y jovencitos de acá se sueltan el pelo en Snapchat. Hacen lo que quieren. Y hay muchas de esas redes sociales que tú, papá, tú ni sabes. Muchas veces tu hija a las altas horas de la madrugada con su teléfono iPhone 10, no sabes qué está haciendo. Y sabes que no estoy acusando a ninguna jovencita acá, pero los estudios dicen que la mayor parte de niñas de esas edades están muchas veces conectadas en vivo con hombres que les están diciendo suéltate el pelo, modélame aquí, haz esto, haz lo otro. Y muchos de esos hombres son pedófilos que hacen daño. Entonces no están listos neuronalmente, muchachos, y deben de cuidarse. Aunque ya el deseo esté ahí, todavía no están listos. Ahora continuamos, ok. Los creó varón y hembra, pero escuche esto, bien interesante. Los creó a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Qué significa esto? Significa que Adán y Eva, aunque eran diferentes en diseño, eran iguales espiritualmente. Ambos tenían un espíritu eterno, ambos tenían razonamiento, ambos tenían voluntad. Diferentes en diseño, pero iguales espiritualmente. Y como los creó a imagen de Dios, escuche, la atracción más fuerte de Adán y Eva no era entre ellos. Es normal que un hombre se sienta atraído hacia una mujer cuando llega a los 12, 13, 14 años. Es normal. Es normal que una niña de 12, 13, 14 años se empiece a despertar y vea, de repente veía bien feo a un muchacho y ahora dice, ahora lo ve guapo. Y te dice a ti, papi, ese niño está guapo. Y tú lo ves y dices, ¿cómo? Pero si no le veo forma a ese niño. No, porque uno siempre anda tratando de espantárselos. Pero escucha, hermano, el misterio en este versículo, un misterio, dijeron aquellos misteriosos que hablan de puros misterios. Escucha esto tan lindo, hermano. Adán y Eva tenían atracción uno por el otro. Sí, porque dice que Dios le creó a Adán, ayuda ¿qué? Idónea. Idónea. De hecho, la expresión que Adán usó, hermanos, cuando él vio a Eva, podríamos traducirla como wow. Así se podría traducir la expresión que él, cuando él dijo, he aquí, ahora esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esa expresión, o sea, fue que Adán quedó enamorado y flechado de Eva cuando él la vio, porque ya habían desfilado todos los animales delante de él y no se había hallado ayuda idónea para él. Pero cuando él la vio, él quedó flechado. Pero escuche, por favor, silencio los niños. Pero escuche, hermanos, aunque Adán y Eva tenían una atracción mutua, hermano, bien fuerte, ¿hacia quién cree ustedes que Dios los diseñó que tuvieran la atracción más fuerte? Hacia Dios mismo. Esa es la razón por la que un matrimonio no te hace feliz. Jóvenes que están, que me caso, que estoy deprimido, que ya me quiero casar, que ya quiero una novia. El noviazgo y el matrimonio te puede hacer sentir bien por una temporada y depende con quién te cases, ¿no? Pero realmente hay mucha gente casada o soltera que está infeliz. ¿Por qué cree usted? Porque la felicidad del hombre o la llenura completa de un hombre, Dios la diseñó para que fuera llenada por él, no por la pareja. Entonces, la verdadera felicidad, hermanos, no está en el estado civil. La verdadera felicidad está en el estado espiritual. Por eso Dios dice, los diseñó varón y hembra, a imagen de él. Se atraían entre ellos, claro, pues los hizo uno para el otro. Pero como era imagen de él, lo único que llenaba a Adán, lo único que llenaba a Eva era una relación con Dios. Así que esos que tienen prisa por casarse, tranquilos, no pasa nada. Pastor, como en eso usted. Bueno, vamos a hablar, hermanos, en este punto a continuación sobre 3 propósitos de la sexualidad. 3 propósitos de la sexualidad. ¿Habla la Biblia de sexualidad? Claro que sí, la Biblia habla de sexualidad. De hecho, de los 66 libros que hay en la Biblia, el Espíritu Santo le plació que uno entero hablara de este tema. Y se lo dejó al hombre más sabio que ha existido en esta tierra, claro, por abajo de Jesucristo, ¿no? A Salomón. Y Salomón escribió Cantar de los Cantares para hablar acerca de sexualidad.
Sabemos que Salomón en el Cantar de los Cantares está hablando de un amor erótico y de un amor matrimonial, pero ¿significa eso que Salomón no sabía de amor romántico? No, Salomón sí sabía de amor romántico también. Se explayó y habló de un amor erótico en el matrimonio y de una atracción fuerte de un hombre hacia una mujer en Cantares. Pero ¿qué hizo en Proverbios 31? Habló de un amor romántico. Cuando él describe a la mujer virtuosa y la describe como una buena esposa, como una esposa, wow, que ya cualquiera pues, ¿verdad?, la quisiera, ¿no? Entonces, hermanos, la Biblia habla, hermanos, acerca de este tema. La Biblia habla tanto del amor erótico como del amor romántico. Y los dos son bien importantes, hermanos, en el matrimonio. Así que podemos hablar con libertad de la sexualidad. Pastor, pero ¿usted quién lo autoriza para hablar de sexualidad? Bueno, la palabra de Dios. Hace muchos años, cuando di mi primera conferencia para matrimonios, alguien me dijo: pastor, usted está muy joven para dar una conferencia para matrimonios. Entonces, una cosa que esta persona que me dijo eso ignora es que uno de los hombres que más habló del matrimonio en la Biblia no era casado. Pablo no era casado. Pablo tenía el don de continencia y no era casado. Entonces, ¿qué me autoriza a hablar del matrimonio o de la sexualidad? ¿Mi edad? No, la palabra del Señor es la que me actualiza. El primer propósito, hermanos, de la sexualidad, escuche, para llegar a ser uno. Cuando tú oyes la palabra sexo, inmediatamente en nuestra humanidad se piensa muchas veces en placer. Es más, muchos jóvenes cuando están pensando en sexo no están pensando en unidad. O sea, lo primero que están pensando es que placer. Tengo una necesidad sexual, me gustaría tener una persona con quien desahogar esta necesidad. ¿Sí? Esa es una razón. Mucha gente que se casa por lujuria o por mero amor erótico después se aburre y dice: no, yo quiero probar a otra persona. Pero realmente cuando Dios pensó en el sexo, porque Dios nos diseñó como seres sexuales, la primera cosa en la que Dios pensó fue en unidad. Unidad. Y se lo voy a demostrar con la Biblia. ¿Cuántos han visto en las carreteras, hermanos, la palabra, a ver si la pronuncio bien, la palabra merge? Cuando vas manejando y algunas veces ves en las carreteras que vas pasando cerca de una entrada, que hay carros que están entrando al freeway y tú ves la palabra merge. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa que el carril en el que tú vas y la persona que está entrando en el carril aledaño, llega un momento en que se unen y se vuelven ¿qué? Uno solo. Y esa palabra te advierte, número uno, que midas tu distancia, que midas tu velocidad, que seas prudente, que tengas precaución para no causar una colisión, un accidente. ¿Ok? Esa palabra merge, ¿sabe de qué palabra se tomó? De la palabra marriage, la palabra matrimonio. De esa palabra es que se tomó esa palabra merge que se usa en las carreteras. Lo cual significa que matrimonio o marriage significa unión, significa unidad. Y de la misma forma que cuando tú ves la palabra merge en las carreteras y debes de tener cuidado de no accidentarte, de esa misma manera uno se debe de conducir bien prudente en el matrimonio, midiendo distancias, palabras, trato, velocidad, distancia, prudencia. ¿Por qué? Porque si no vas a chocar con un tráiler. No, vas a chocar con tu pareja. ¿Ok? Mire, vayamos a Cantares 2:16. Porque ten cuidado, porque si chocas en el matrimonio te puede ir mal, Mi amado es mío y yo suya. Él apacienta entre lirios. Unidad. Aunque aquí obviamente sabemos, hermano, que Cantares es un libro bastante pesado en este tema. Ella dice: él es mío, dice la mujer, y dice: yo soy de ella, él es mío. Habla de unidad, habla de estar unidos más allá de una mera relación íntima. ¿Ok? O sea, la relación íntima es realmente como la coronación de una unidad, de un amar a la pareja, que la pareja te ame, tú la cuidas a ella y ella te cuida a ti. ¿Y cómo coronamos esto? Con una relación íntima. Pero hay gente que solamente piensa en la coronación y no piensa en lo demás, en lo que está detrás de esa coronación previa.
Un hombre que se llama Robert Farrar dijo lo siguiente, describió la cama de la siguiente forma, lo leo, dice: la cama es el corazón del hogar, la arena del amor, el semillero de la vida, el punto constante de reunión. Es el lugar en el que noche a noche el perdón y el diálogo franco hacen que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Es la cosa más vieja y amigable en cualquier matrimonio, la primera en usarse y la última en dejarse. Qué tremenda poesía sobre la cama. O sea, mucha gente piensa en cama y automáticamente piensa en placer, en una relación erótica, en una relación íntima, en relaciones sexuales. Este autor dice que es más que eso. Dice que es un instrumento de reunión, la primera en usarse en el matrimonio, la noche de las bodas, y la última en dejarse. Así debería de ser por lo menos, cuando uno de los dos le toca en el lecho de muerte despedirse a su cónyuge. Un semillero de vida donde se supone que con amor hemos, ¿verdad?, engendrado a nuestros hijos por medio de la relación íntima. Habla entonces más, la cama va más allá de solamente verla como un momento de pasión erótica. Habla de estar juntos en un amor romántico, en cariño y comprensión. ¿Cuántos le dan cariño a su pareja? Hay gente que le da más cariño al perro, hermano. En serio. Y hay gente muy orgullosa. A mí no me ande dando cariñitos. Pues, ¿cómo? No venga, se sobe, hermano. Es que sí, hermano, es necesario. Es necesario que haya cariño, que haya amor romántico. Cuando llega la noche y te vas a acostar con tu pareja y pueden platicar y pueden ahí, ¿verdad? Bien, es bien sabroso, hermanos. Es bien rico eso. Más allá del acto íntimo, que solamente es una coronación de la unidad. Esta unidad, escucha, hermanos, en el matrimonio, ¿de dónde fue tomada? ¿Por qué a Dios se le ocurrió inventar o crear un hombre y una mujer y unirlos? Es de una figura que venía de la eternidad, que Él ya tenía en mente antes de crear al hombre. Y esa figura es la unidad que Dios tendrá por el resto de la eternidad con aquellos que serán salvos y estarán con Él en el cielo. El matrimonio es un tema, hermano, que representa la unidad de Dios con los salvos, con su iglesia. Por eso la Biblia comienza con un matrimonio, Adán y Eva en Génesis, y termina con un matrimonio, Cristo y la iglesia en Apocalipsis. El matrimonio es muy importante, hermanos. Al menos aquí en la iglesia siempre hacemos mucho énfasis en el matrimonio. Es muy importante y debe de ser sano, porque los matrimonios sanos forman iglesias sanas. Una vez un hombre irónicamente dijo, porque estaba amargado con su esposa, espero que no sea usted, y ese hombre dijo: si tener esposa fuera tan bueno, entonces Dios tendría esposa. Ese hombre habló ignorantemente, porque la Biblia dice que Dios tiene una novia con la cual se piensa casar. Entonces es unidad, hermanos. No pensemos inmediatamente que cuando Dios diseñó el sexo pensó inmediatamente en placer. Sí pensó en placer y ya vamos a llegar ahí, pero lo primero fue unidad. Dios desea, hermanos, en el matrimonio que el amor romántico vaya en aumento. Eso es lo que Dios desea, hermanos, en el matrimonio. El amor romántico vaya en aumento. Aunque el amor erótico, escuche, vaya en detrimento. Es decir, se va disminuyendo. Porque hay que ser realistas. Hay que ser realistas. Los años pasan, ¿sí o no? Ya no tenemos las mismas fuerzas. 4 niños en mi caso, que no te dejan en paz. Los mandas a dormir, váyanse porque tú tienes una cita con tu pareja. No, ahí están, hermano, que quiero leche, quiero unas galletas Oreo. Y tu Señor, dame paciencia. El trabajo, el cansancio, todos los quehaceres que la esposa hace, todos los afanes, el estrés. Hay que ser realistas, hermano. El amor erótico, en realidad, cuando ya uno va pasando los años y los años, naturalmente, no que ese sea el propósito, que ya vamos a llegar ahí de mucha gente, evitarlo, a propósito, evitarlo, no, sino que naturalmente, hermanos, se va disminuyendo. ¿Ok? Pero el amor romántico, un cristiano, hermano, o una cristiana que tengan unos años de casados, 10, 15, 20 años de casados, y que su amor, escuche, no es más grande que cuando se casaron, su amor romántico, están mal espiritualmente.
Voy a decir algo, a veces no quiero hablar de mí porque a veces no quiero que me vayan, el pastor se jacta mucho, no, pero a veces sirve para dar un ejemplo, una ilustración. Yo le voy a decir algo y lo digo públicamente. Yo me casé, hermanos, hace 13 años y hoy yo les puedo decir con toda sinceridad que hoy, 13 años después, yo estoy más enamorado de mi esposa que cuando nos casamos. Y yo se lo he dicho a ella muchas veces. Sí. Y ella, pero entonces no me querías, ¿por qué te casaste conmigo? No, sí te quería, pero en el paso de los años he aprendido a amarte de una forma más bíblica, de una forma más pura, más maduramente, más considerado contigo. Y yo se lo digo a ella. Así que si alguna vez tú le vas a decir a tu pareja, mi amor, ya no te amo como antes, procura que la siguiente frase sea, ahora te amo más. Porque si la frase es, ahora te amo menos, algo está mal espiritualmente en ti. Y este es un consejo para los matrimonios jóvenes. Amar es un mandamiento bíblico. Y tu espiritualidad, entre más espiritual eres y tú más te sometes a Dios, más obedeces ese mandamiento. Y ahora sí, vamos a llegar al segundo propósito de la sexualidad. Pero que nos quede claro, hermanos, que el primero es unidad. Es lo primero que Dios pensó, unidad, algo que representara la unidad que Él va a tener con los salvos. 2, para la reproducción de la raza humana. Ese es el segundo propósito, hermanos, de la sexualidad. Si usted voltea a ver ahorita, hermanos, a cualquier persona que esté junto a usted, adelante o atrás, esa persona que usted está viendo es el producto de una relación sexual. Pues, ¿lo había visto así? Es el producto de una, no sé, noche de pasión o qué sé yo, que sus padres tuvieron. Si Adán y Eva nunca hubieran tenido relaciones íntimas, usted y yo no existiríamos. Dios los diseñó como seres sexuales por varias razones, pero una de ellas es, ya vimos, unidad, y la segunda es, hermanos, la procreación, el tener hijos. Ahora entendemos que Dios en su soberanía, actualmente eso no pasó en el principio, porque si no, no hubiera humanidad. En el principio con Adán y Eva era fértil, ¿no? Actualmente Dios en su soberanía no permite que algunas personas no tengan hijos, porque Él hace como Él quiere, siempre obrará para bien para esa persona, ¿ok? Pero en aquel entonces habría que tener muchos hijos. Dios ordena tener hijos, Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿Ok? Llenadla. ¿Sabe qué mandato tenían Adán y Eva, hermanos? Tener relaciones lo más posible. En pocas palabras, si lo vemos desde otro ángulo, llénenla, Señor, pero es que Señor, apenas tuve un hijo. ¿No? Que llenen la tierra. Y tenían esta responsabilidad, era un mandato, llenen la tierra. Por eso hay que echarle ganas, hermanos. Escuche, Dios quería que la gente se dispersara, Dios no quería que la gente se amontonara en un solo lugar. Cuando se construyó la Torre de Babel, Dios los dispersó. Tienen que llenar la tierra, tenían que tener hijos, era un mandato. ¿Qué más? ¿Qué más podemos ver acá? Entonces, inciso A, parte de la reproducción es porque Dios ordena tener hijos. Inciso B, porque los hijos, dice Dios en su palabra, que son una bendición y son un regalo de Él. Salmo 127, 3-4. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. En la antigüedad, repito, la esterilidad era considerada como una maldición y tener hijos como una bendición. Lo de la esterilidad ya no aplica, ¿verdad? Ya estamos en el tiempo de la gracia. Pero lo de tener hijos sí sigue vigente, sigue siendo una bendición. ¿Ok? Entonces yo aquí veo muchas bendiciones y a muchos bendecidos. 3. Entonces los hijos son un regalo de Dios. ¿Qué más? En la Biblia vemos gente que buscó a sus hijos, hermano, con un anhelo tremendo. Y 1 Samuel 1:11 es un ejemplo de ellos.
La Biblia nos da muchos ejemplos de muchos hijos anhelados, deseados, buscados, que por todos lados querían tenerlos. Escuche, esta es Ana. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esta es Ana, ¿se acuerda? La esposa de Elcana, ¿no? Y te dice que este hombre tenía otra mujer que se llamaba Penina, y ella tenía hijos y se burlaba de ella. Entonces Ana estaba afrentada porque era estéril, le pidió un hijo, lo anheló y oró con todo su corazón. En la antigüedad sí se buscaban los hijos cuando por alguna razón, ya tiempos más para acá después de Eva, había mujeres estériles. Y empezó en la línea de Jesucristo, hermano, podemos ver un montón de mujeres que eran estériles. Y era una oposición de alguna forma satánica, por decirlo así, hermano, porque obviamente de esa línea iban a ser Jesucristo. Por ejemplo, Sara era estéril. Ella anhelaba un hijo con todas sus fuerzas. ¿Cómo se llamó su hijo? Isaac. Isaac se casó ¿con quién? Con Rebeca. Y Rebeca era estéril. Dice que Isaac oró por ella. Y como era un profeta y un patriarca al mismo tiempo, esa mujer se sanó y tuvo gemelos, Esaú y Jacob. Y Jacob se casó con Raquel, que era por la línea de Jesucristo. ¿Y Raquel era qué? Estéril. La otra, Lea, hermano, cada año, hermano, estaba tejiendo un montón de chambritas. Y Raquel nada, hermano. Nada. Y una vez Raquel se enojó con Jacob, no sé si se acuerda de ese pasaje, y le dijo: dame hijos o me muero. Mire cómo se buscaban los hijos, se anhelaban. Dame hijos o me muero. Y Jacob se enojó, le dijo: oye, ¿acaso soy yo Dios? Tenga cuidado lo que le dice a Dios, porque irónicamente y paradójicamente Raquel murió dando a luz. ¿Sí ve? Dame hijos o me muero. Ten un hijo y muérete. Tremendo. Se murió dando a luz a Benjamín. Entonces hay que tener cuidado cuando desafiamos a Dios. Gloria al Señor. Y llegamos al tema que yo creo todos están esperando. La tercera razón o propósito del sexo, que es el placer. Pero acuérdese que primero es la unidad, hermanos. El placer es bueno, pero la unidad debe de estar ahí presente. Y cuando hablamos, hermano, de placer en el sexo, automáticamente nos sentimos pues incómodos, nos sentimos avergonzados. ¿Por qué es incómodo, hermanos? ¿Por qué es incómodo hablar del placer? Dios nos diseñó, hermanos, no solamente los órganos con la capacidad de reproducir, sino que también los órganos tienen la capacidad de sentir placer. Por ejemplo, el clítoris de una mujer no tiene ningún propósito en la reproducción. El cuerpo humano tiene más de 5,000 terminales nerviosas que cuando tú estás con tu pareja, cada una de ellas recibe tremendas descargas y choques eléctricos que te hacen sentir muy bonito. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso Dios? Dios está pensando también, hermanos, si lo dio para que de una forma sana también haya placer en las relaciones sexuales. ¿Por qué es tan controversial hablar de placer en el sexo? ¿Sabe por qué? Porque el sexo se tiene como algo sucio. Mucha gente piensa de las relaciones sexuales como eso. No, eso es sucio, eso es algo malo. Por eso mucha gente, cuando tiene relaciones íntimas con su pareja y lo está disfrutando, a veces sus tabús mentales le hacen sentir ¿qué? Culpa. Dice: ay, no, estoy teniendo, más las mujeres, ¿no? Vamos a entrar por ahí. Las mujeres son más. Las mujeres, no todas, pero algunas mujeres que tienen muchos tabús sienten que si le demuestran a su pareja a la hora de estar juntos que lo están disfrutando, es como sentir culpa, como oh, qué sucia soy. Mi esposo está viendo que yo estoy disfrutando estar con él. ¿Qué va a pensar de mí? ¿Me entiende? Como si fuera algo completamente indecoroso. ¿De dónde salieron todos estos tabús? Hay ideas y cosas que se han acuñado a lo largo de muchos siglos que realmente no tienen ningún respaldo bíblico. Pero le voy a leer, esto ya lo leí en una ocasión en un sermón que di. Le voy a leer, hermano, una mentalidad de una mujer, una señora, que ella escribió
en contra de la sexualidad. Ella se expresó en contra de la sexualidad, y yo creo que en parte mucha gente de ahí tomó sus tabús y se empezaron a ver como que el placer era algo prohibido en el sexo, como ok, me voy a casar para que me mantengas, para que me des hijos, porque era deshonroso en la antigüedad no tener hijos, ya expliqué el contexto, pero no para que me disfrutes o yo te disfrute a ti, porque eso es algo malo. Ella se llamaba Ruth Smithers. Lo que voy a leerles lo escribió en 1894. Era la esposa de un pastor. Escuche lo que ella escribió acerca del sexo y el matrimonio. Voy a leer varios puntos. Dice, aquí ya empiezo a citarla a ella: el matrimonio es bueno y malo a la vez. El matrimonio es bueno para la mujer porque un hombre le proveerá lo que necesitará toda su vida. Acuérdese, 1894. Esa era la mentalidad. Pero por otro lado, es malo porque ella tendrá que pagar un alto precio por esto, al tener que tener, valga la redundancia, relaciones íntimas con él. Continúo. La mujer debe dar pocas relaciones sexuales, pocas veces y a regañadientes. Mujer, si no haces esto, tu matrimonio se convertirá en una lujuria sexual. Pero entre más te le niegues a tu esposo, poco a poco irá demandando menos y dándose por vencido. Y dice ella así como una exclamación: mujer, ánimo, el sexo es asqueroso y doloroso, pero esto te dará un hogar y por medio de él tendrás hijos. Los primeros meses del matrimonio está bien si tienen 2 encuentros sexuales por semana, pero después debes iniciar un plan de acción para ir alejando a tu marido. Cosas como enfermedades, dolores de cabeza, dormir con los niños, discutir por la noche, meterte al Facebook. No, el Facebook no existía, ¿verdad? No, dice dormir con los niños por la noche son buenos recursos. La esposa inteligente siempre buscará nuevos métodos para disuadir a su esposo en sus avances y así poco a poco reducir el contacto sexual. Los encuentros deben ser reducidos poco a poco hasta llegar a ninguno. Pobre hombre, pobre pastor. Para el final del 5.º año deben ser 1 por semana. Dice, trata de tener todos tus hijos antes del 10º aniversario, para que así ya no tengas relaciones en absoluto con él. Para estas alturas, trata de no tener el más mínimo contacto sexual con él. Deja que el amor de tus hijos llene tu corazón y él no te dejará por la presión social de estar con sus hijos. Pues como ven, hermanos, este escrito que se hizo en 1894 de parte de esta esposa de un ministro, pues yo creo que se regó y mucha gente comenzó a verlo como esto es lo correcto, esto es algo que así debería de ser. Entonces prácticamente el mandamiento es alejar al marido, no tener relaciones con él, negarse lo más posible. Y pues es algo, verdad, hermanos, que les quiero aclarar a las hermanas que están aquí, que eso está mal, eso es antibíblico, es completamente en contra de los mandamientos de Dios. ¿Ok? Dios diseñó el sexo es para unidad, para procreación, pero también para placer. Es más, la Biblia dice todo lo contrario de esto. La Biblia dice que si un hombre y una mujer van a estar separados íntimamente por un periodo de tiempo, que sea solamente por cuestiones de oración o por cuestiones espirituales, pero que después, rápido, en mi versión, ¿no? Que después dice, no, es que eso es lo que quiere decir ahí. Dice, vuelvan a juntarse para no entrar en continencia, no sea que sean tentados por el diablo. Entonces, marido, dile a tu mujer, me está tentando el diablo, porque si no, no accede a nada, señora. Pero escuchen, la Biblia manda que la mujer no se niegue al marido, ni el marido se niegue a la mujer. Porque ¿qué cree? No solamente hay mujeres que se niegan, hermanos, a sus esposos, también hay esposos que se niegan a sus esposas. Y cualquier hombre aquí que se la dé de muy sexual diría, no lo puedo creer, pastor, ¿cómo es posible? Indignado, ¿no? O sea, yo paso mendigando y aquel pasa negándose, ¿cómo es posible, no? Pero ¿qué crees? Si hay, hermano, hay hombres que llegan y nada, llegan a dormir, hermano.
Y a veces la mujer, pues es mujer, tiene necesidades. Dios la diseñó con necesidades íntimas. Pero placer, pastor, ¿está eso en la Biblia? Proverbios 5, 18 al 19. Presiento que hoy la prédica se les va a hacer corta, pero ya voy a terminar. Proverbios 5, 18 al 19. Búsquelo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Esto habla de placer, puro placer, porque el contexto, hermanos, de este pasaje es sexual. ¿Ok? Es bíblico. Es bíblico que el hombre disfrute el cuerpo de su esposa y la esposa disfrute el cuerpo de su esposo. Los jóvenes adultos que verdad ya están en edad de casarse o están casados y son jóvenes, no es pecado disfrutar mutuamente del cuerpo de tu pareja en el contexto bíblico. En el matrimonio, un hombre casado con una mujer. ¿Ok? Dice, alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate. No dice deprímanse ahí juntos. No. Y ese alégrate ahí habla de la connotación es sexual. ¿Ok? Hombre con mujer, mujer con hombre, casados. ¿Por qué? Porque el sexo es algo sagrado. Es muy delicado que tú quieras tener relaciones sexuales a tu manera. El sexo, jóvenes y adolescentes, les voy a decir un secreto acerca del sexo. ¿Okay? El sexo puede producir los más grandes placeres, pero también los más grandes traumas. ¿Sí? Puede volverse algo horrible, puede volverse una pesadilla. La cuestión de la sexualidad. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído que ha distorsionado la sexualidad bíblica. Y entonces mucha gente quiere buscar satisfacer su instinto y su placer por medio de relaciones ilícitas. Por ejemplo, el sexo por la fuerza, ¿cómo se llama? Violación. El sexo con una persona del mismo sexo, ¿cómo se llama? Dígalo fuerte, sin miedo, se llama homosexualismo, aunque nos lleven a la cárcel, ya ni modo. ¿Sabe que está bien duro ahorita este tema, hermano? Eso está bien delicado ahora decirlo, pero ahí me sacan, ¿no? El sexo con tu novio o tu novia antes de casarse, ¿cómo se llama? Fornicación. El sexo con alguien casado o casada, ¿cómo se llama? Y hay otros que me da pena mencionarlos, que son más horribles que estos, como el sexo con un familiar. ¿Cómo se llama? Incesto. El sexo con un animal, que eso la Biblia lo prohíbe porque ya desde tiempos de antaño se practicaba bestialismo o zoofilia. El sexo con menores, pedofilia. Todas esas relaciones sexuales que no están en el marco de la palabra son condenadas por Dios. Y el único sexo entre un hombre y una mujer casados se llama matrimonio. Dios puso su estándar. Este es el estándar bajo el cual yo permito, bendigo y disfrútenlo. Yo no me voy a tapar los ojos cuando ustedes estén teniendo relaciones sexuales. ¿Será que uno puede tener relaciones sexuales con su pareja para la gloria de Dios? Claro. Pues si es algo sagrado. No, pastor, porque ahí sí ya Dios no, ahí Dios se tapa los ojos, no quiere ver. No sé si ha visto, los preadolescentes son así, los preadolescentes, 12, 11 años. Estamos viendo una película, pasa una escena de beso, un beso normal, decente. ¿Y qué hacen los preadolescentes? 11, 12 años. Y se están viendo por aquí, ¿no? Algunas veces yo le doy unas muestras de cariño a mi esposa, la abrazo, le doy un beso y mis hijas que me dicen, ¿ya terminaron? Ya terminaron. Como si yo les estuviera, no sé, emanando rayos láser que los va a dejar ciegas o algo. Preadolescentes y jóvenes, Dios no se tapa los ojos.
Cuando un hombre y una mujer están en intimidad bajo los estándares que Él ha estipulado para el matrimonio, Dios no dice, ay, me da pena verlos, ay, se están disfrutando demasiado. Si para eso nos diseñó. Tranquilos, no hay una embarazadera a resultar el próximo año. Ya no caben los niños allá atrás. Entonces, aquí quiero darle un consejo a los preadolescentes. 12, 13 años, preadolescentes. Eres una niña y te gusta un niño, 12, 13 años, está bien, pero tienes que esperar el tiempo. Eres un varoncito, 12, 13 años, 14, y te gusta una niña, está bien, pero tienes que esperar. Aclaración, eres una niña y te gusta una niña, o eres un niño y te gusta un niño, hay un problema de pecado en tu corazón, el cual hay una cura, se llama evangelio. El evangelio es ¿qué? Poder de Dios. Poder. Eso no se anda ahí que a ver si te libera o no te libera, o a ver si te salió medio demonio y el otro te quedó. Y no, el evangelio es poder. Transforma, y no solo al homosexual, transforma al adúltero, al drogadicto, al brujo, a quien sea. El evangelio no respeta pecados, es poderoso. ¿Cómo estamos? Bueno, hasta aquí lo vamos a dejar. Escuchen, en un futuro vamos a hablar al matrimonio y vamos a hablar a los jóvenes. Pero por hoy, para que abarcáramos a todos, nos mantuvimos en un margen, como yendo de un punto a otro, para no caer en excesos, porque somos una audiencia mixta. Vamos a orar.